Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas. Amén. Vamos a cantar. Si en el camino te faltan las fuerzas, vamos a decir. Buenito, ¿verdad? Buenito. Vamos con las palmas. Gloria a Dios. Cuando sientas debilitado, recuerda esto. Gloria al Señor. Estaremos en la presencia del Señor. Muchas gracias. Aplausos fuertes al Señor. Palabra de Dios. Tiempo de alimentarnos. Tiempo de escuchar la palabra del Señor. Pastor, venga su tiempo, hermano. Hola, para mí es un honor estar con ustedes esta noche. Le agradezco al pastor Huerta y a todos los hermanos que son parte de este equipo.
Antes de predicar la Biblia, ¿qué les parece si donde estamos vamos a tener una oración, una plegaria al cielo? Oremos al Señor. Dios, has llegado el momento más importante, que consiste en escuchar tu voz, en escuchar tu palabra. Queremos que nos hables, queremos una palabra tuya que nos levante, nos anime a tener una vida con propósito. Que el Evangelio alumbre nuestras vidas esta noche. Que tu nombre sea glorificado. Que podamos ver otra vez a Jesús y tener fe en Él. Creemos también en el Paracleto, el Espíritu, que nos guía a toda verdad. Confiamos en que Él nos va a acompañar a la hora de estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aplauso para el Señor. Tomen sus asientos, hermanos. Corría el 2017, un hombre de traje azul, cabello engastado, llevaba consigo un maletín y se dirigía a una corte aquí en Estados Unidos. Era un hombre extraño, la gente lo miraba de esa manera, porque en el maletín se veía que era algo sospechoso, como si llevase una bomba. Todos lo miraban boquiabierto. De pronto el hombre abre el maletín y no era una bomba, era una carta. Lo sorprendente de esto es que la carta contenía una demanda legal y la demanda era contra Dios. Él demandaba legalmente a Dios, y esto no es algo que se me ha inventado. Esto sucedió el 2007 en una corte aquí en Estados Unidos. ¿De qué lo demandaba? Decía que Dios era culpable de los terremotos, de los deslaves, de la pobreza, de la violencia, y esa era su demanda legal. Dios era culpable de los ataques terroristas, de la violencia. Ahora, este hombre no era una persona crazy, tampoco era una persona común, era un senador. Y esto sucedió en Nebraska el año 2007, cuando él legalmente denunció a Dios. Un senador. Quizás usted no denuncie a Dios, no haya hecho una denuncia legal, una demanda legal, pero muchas veces usted denuncia a Dios en el silencio de su corazón, porque le echa la culpa de ciertas cosas que en su vida le ocurren. Hay ocasiones en las cuales hay cosas que nos pasan y nosotros preguntamos en el silencio de nuestro corazón: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que padecer esta enfermedad? ¿Por qué tengo que tener un cáncer? ¿Por qué yo tengo que tener una vida extraña y rara? ¿Por qué Dios no me bendices? Tú bendices al de al lado, pero a mí no me ha llegado la bendición. Te he clamado tantos años y no me ha llegado todavía mi parte. Y hacemos una denuncia en el silencio de nuestro corazón. ¿Sabe que esto no es nuevo? Desde que el hombre cayó en pecado, la primera pareja en el Edén, desde ese momento el hombre siempre está demandando a Dios. Le echa la culpa a Dios de los desastres universales que ocurren en la tierra. Y no es ajeno la gente cristiana que se está lamentando, porque pregunta: ¿dónde está Dios cuando sufro? ¿Dónde está Dios cuando siento miedo? ¿Dónde está Dios cuando le oro y parece que no me escucha? ¿No te ha pasado eso? Y uno en el silencio del corazón se pregunta estas cosas y cuestiona y condena a Dios. Yo voy a dar respuesta a esto mediante una historia que está en la Biblia, y es la historia de Abraham, y espero que al final del estudio usted pueda ya no hacer esa pregunta, ¿sí? Sino que usted pueda entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, con tu vida, a dónde nos dirigimos. Entonces, esta historia es la historia de Abraham, y precisamente vamos a estudiar el capítulo 22, donde Dios le va a pedir que sacrifique a su hijo Isaac. Todos conocemos esa historia, ¿verdad?
cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Yo sé que usted la conoce, pero hoy lo vamos a visualizar, lo vamos a estudiar de una manera profunda al pasaje, de manera que vamos a extraer cosas que nos van a ayudar a entender cómo funciona Dios, cómo trabaja Dios. Pero antes de ir al capítulo 22, yo quiero ir al capítulo 11, porque necesito que usted entienda un poquito la historia de Abraham, de dónde nace él. Sí, porque si no, yo no puedo ir de frente al capítulo 22 y traerle el problema si no sabemos de dónde viene, quién era Abraham. Usted necesita conocer sus raíces de Abraham. Entonces vamos al capítulo 11 de Génesis, ¿vio? Vamos a trabajar con el capítulo 11 y con el capítulo 22. Pero vamos primero al 11, por favor, vamos a nuestras Biblias. Usted puede anotar, por favor, porque estos son textos de oro, ¿sí? Que a veces los tenemos, pero no nos detenemos a pensar. 11, Génesis 11, fíjese lo que dice. Ya, el texto es 30, dice así. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. 11:30 estoy leyendo, ¿no? Ya, y tomó tarea a Abraham su hijo y a los hijos de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su mujer, de Abraham su hijo, y salió con ellos. ¿De dónde salió, dice? De Ur de los Caldeos, para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taret 205 años y murió Taret en Harán. ¿De dónde sale Abraham? Según el texto que hemos leído. De Cañar. De Riobamba, de Chimborazo. No, hermano, no. Abraham sale, escúcheme, anote esta ciudad, los que son intelectuales o han ido a la universidad o alguien que le guste historia, la ciudad que está mencionando allí es una ciudad importante, Ur de los Caldeos. Abraham no sale de un pueblito así chiquitito, ¿me entiende? Que está refundido por allí, lejos y olvidado, donde no hay carretera. No, lo que yo quiero entender, que Abraham sale de una ciudad enorme, de una de las primeras civilizaciones que el mundo ha conocido. Él sale de Ur de los Caldeos. ¿Y por qué es importante esta ciudad? Porque primero es una de las primeras civilizaciones que conocemos. Si nosotros rastreamos en la historia y queremos información, todos los historiadores están de acuerdo que una de las primeras civilizaciones que alguna vez haya existido es Ur de los Caldeos. Una de las primeras civilizaciones adelantada. ¿Saben qué había en Ur? Ahí se inventó la escritura. En Mesopotamia, en esos lugares se inventaron la escritura. Ahí nace la escritura. Sí, no son los griegos los que inventan la escritura, tampoco son los hebreos. Los primeros que inventaron la escritura fueron los de Ur de los Caldeos. Ya es un adelanto, un avance. Ni siquiera en nuestras culturas como Ecuador y Perú había escritura. Usted enséñame algún documento del Imperio Incaico. ¿Dejaron documentación? No dejaron. No hay, no se ha encontrado documentación. Pero se ha encontrado que en Ur de los Caldeos ellos escribían en acadio. Esa era la escritura que tenían, cuneiforme, acadio. Así que ahí aparece la primera escritura. Y ellos tenían una biblioteca de más de 10.000 libros. ¿Cómo lo sé? Pues los arqueólogos han encontrado tablillas escritas en esa letra. ¿Entiende? Ur de los Caldeos es una ciudad civilizada, tenía acueductos, regadillos, tenía sigurat, que eran una especie de building, ni siquiera se superaban a Manhattan. Sí, ellos tenían building, ellos tenían edificios.
Y para hacer un edificio, a ver, ¿quién hace? Yo creo que hay muchos que son constructores. No es que usted hace un edificio así a la loca, improvisadamente. Usted tiene que tener matemática, o no se usa matemática para hacer las mediciones. Usted tiene que ver el metro, usted tiene que multiplicar, usted tiene que dividir, usted tiene que poner reglas, usted tiene que poner plomada. Y eso había en Ur de los Caldeos. Estamos hablando de que Ur de los Caldeos es una ciudad sumamente desarrollada. Y nuestro padre Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos, sale de esa ciudad. Dios le dice un día, ¿sabes qué, Abraham? Vete de tu parentela, de tu ciudad, de tu país, y vete a un lugar, y yo voy a hacer de ti una gran. Es como hoy día Dios te dijese, vete de Estados Unidos. No, Señor, yo no me quiero de ahí, yo quiero ser ciudadano, yo quiero tener residencia. ¿Entiende? No, es que una locura lo que está haciendo Dios con Abraham. Le está diciendo que deje Estados Unidos. Ur de los Caldeos era semejante a Estados Unidos. Había inteligencia. Por lo contrario, en historia tú vas a llevar, algunos en la universidad te dicen que el hombre antes era un imbécil y que hoy es más inteligente, que era un tipo que no hablaba, que saltaba de árbol en árbol y que tenía muchos vellos y que hasta cola tenía. Con el tiempo se le desapareció la cola. Y así dice, el hombre era tonto. Eso es mentira. Eso son teorías. La historia registra que el hombre era inteligente para hacer las pirámides de Egipto, para hacer Ur de los Caldeos, esas ciudades hermosas, y que ahora se pregunta cómo los hizo. El hombre era, y sigue siendo inteligente, por supuesto. Hoy tenemos la inteligencia artificial. El hombre siempre ha sido inteligente porque el hombre nace de las manos ¿de quién? Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Aplausos para él. Entonces Dios le dice, salí con toda tu familia. Duro. Yo no dejo Estados Unidos por nada. Hay gente que llora cuando se va de aquí, ¿no? Sí, hay los videos y todo eso, y llora. Hay otros que sí se van felices, dicen, no, mejor es mi país, ¿no? Depende qué concepción que tengas en la cabeza, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que tienes tú en la cabeza? Entonces Dios le dice eso, y Abraham, ¿qué hace? Se va. Salió de la tierra de Ur de los Caldeos y se fue a un lugar que él ni siquiera conocía. Ahora, ponte a pensar, ¿quién era Abraham? Tampoco era un hombre sencillo. No vaya a pensar que Abraham era un hombre sencillo, un hombre del campo, no, porque la mujer, ¿cómo se llamaba la mujer? Princesa. Ese era su nombre, princesa. O sea, muy posible que Sara era alguien que pertenecía a la nobleza. Y Abraham era un hombre inteligente también, de clase acomodada. De hecho, que el primer nombre era Arrahán, algo así, en el idioma de ellos, que quiere decir como pedante. Dios le cambia el nombre y le pone Abraham. Porque cuando uno cambia, Dios te pone otro nombre, ¿no? Y le puso otro nombre. Arran era el nombre, Anran era su nombre. Entonces Dios le pone Abraham o Abraham, ¿sí? Pero el primer nombre era pedante, ¿sí? Soberbio, altanero. Ese era su nombre. Así que Dios dijo, tú no puedes tener eso porque tú eres tu propio Dios. Entonces le cambia el nombre, y un nombre más sumiso a Dios. Entonces Dios le promete que iba a hacer con él una gran, sí le dice, así, vas a ser una gran nación. Pero tenía un problema Abraham. En el viaje se envejece, ¿o no? Sí, ¿cuántos han venido aquí jóvenes y ya están viejos? Ya canosos, ¿no? Con arrugas, ¿sí? Se le invita a jugar un partido de fútbol y no pueden ni patear la pelota. No sé cómo irá el equipo, ¿no? Entonces, me identifico, dicen. Entonces, se pone viejo. Y había un problema con la princesa. Era estéril, ¿verdad? No podía dar a luz. Además, cuando Dios le dice que le iba a dar un hijo, el hijo de la promesa, ellos ya eran viejitos, pues. O sea, la mujer ya ni siquiera tenía la etapa de la mujer, ¿no? La menstruación, ya se le había cerrado el vientre. Y el viejo tampoco podía. O sea, encima, no, eso dice Pablo. No estoy inventando, Pablo dice que estaba más cerca de la muerte que de otra cosa. Pero el vivo para estar con la otra sí, ¿no? No sé cómo la hizo. Entonces, pero no podía.
Esa era la situación extrema. Y ellos esperaban eso, porque por eso salieron. Ellos salieron de Ur de los Caldeos porque Dios les había prometido hacer una gran nación. Eso fue su promesa. Cuando ellos escucharon, Abraham tendrás un hijo, Sara se rió todavía. O sea, como que está diciendo Dios, eso es imposible. Y tampoco le creyó al plan porque se acostó con la otra mujer, pero Dios no había dicho que esa iba a ser su descendencia. Su descendencia iba a ser por la promesa, por la palabra de Dios. Así que llegó el momento que le nació el hijo, Isaac. Qué alegría profunda tenía Isaac y Sara. Le había nacido el hijo. Ellos vieron el milagro de Dios. Isaac era su milagro, porque los dos viejos no podían, así que ese era su milagro. Lo amaban con todo su corazón, tenían todos los mejores deseos y miraban en ese hijo el hijo de la promesa, al punto que al otro hijo, ¿qué hicieron? Los desecharon, y eso históricamente se hacía. Así que eso no es nada nuevo para un historiador, es algo que normalmente se hacía. Entonces se quedaron con él y Dios un día le quiere cambiar el plan a Abraham. Vamos ahora sí al relato bíblico, para no... ¿Sí? ¿En qué le dije? ¿Cuál es el otro pasaje? De paso, van aprendiendo un poco de homilética ustedes, hermanos, cómo se da un estudio. Sin irse por toda la Biblia, usted puede quedarse en los mismos textos y no mezclarlas. ¿Está bien? Ok. Usted sabe, le hablo como profesor, ¿ok? Dice, en Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? Abraham, y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios... Hermano, para mí seguramente fue el día más triste para él. Este fue el día más triste para él, esta noticia que está escuchando. Su día triste no fue cuando le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y haré de ti una gran... Él le creyó y él salió, ¿está bien? Ese no fue la mayor tristeza. La mayor tristeza para Abraham es esta. Cuando Dios un día, se le ocurre a Dios cambiarle el plan y le dice, mira, dame a tu hijo. Bueno, si le da para que sea predicador, amén, ¿no? Sí, también, si le da para ser sacerdote, amén. ¿Quién no quisiera que Dios llame a uno de nuestros hijos para predicar la palabra? Es un privilegio. Pero Dios no le está diciendo para eso. Dios le está diciendo para darlo en holocausto. ¿Para qué? Sacrificarlo. Y el texto dice que él amaba a Isaac. Sara amaba a Isaac, ese era el hijo de la promesa, su único hijo, su especial tesoro, la niña de sus ojos era Isaac. Ellos amaban profundamente, era el hijo más esperado, porque era por eso salieron. Ellos miraban en ese hijo la construcción de un reino eterno, de un nuevo reino, de una nación, de reyes, de multitudes. Pero un día Dios quiere cambiarle el plan y le dice, mira, dalo. Nosotros sabemos que era para probarlo, pero él no sabía. Nosotros estamos leyendo ya cuando sucedió el caso, pero Abraham no sabía. Yo hablo para los que son de los jóvenes de la iglesia y que van a la universidad. Hay algunos que usan este texto y dicen qué malo que es Dios. Le está creando un problema psicológico a Abraham y al hijo. Y dicen, no, decirle eso es y le podrían cuestionar. Pero sucede que los académicos hoy día lo miran bajo nuestra perspectiva. Pero en esa época era normal dar un hijo en ofrenda. Las culturas lo hacían. ¿Abraham de dónde salía? De Ur de los Caldeos. Era pagano. Él sale de una tierra pagana. Así que esa es una situación que los dioses le pedían y ellos se lo daban. ¿Está entendiendo? Así que no, quizás esa es nuestra cultura, de nuestra época, podemos mirar mal el texto, pero para ellos era ¿qué? Normal. ¿Está bien? Te voy a explicar un poco más documentándote para que sepas esto. Por ejemplo, aquí cuando los europeos fueron a Brasil, los europeos se sorprendían
porque allí en Brasil había una tribu que a los viejos que amaban, y ya se moría, se los comía. ¿Sí? O sea, los viejos que ellos amaban, y un símbolo de respeto y cariño que hacían, cuando morían, la familia se los comía. Entonces los franceses se quedaban horrorizados por esa situación. Al contrario, un anciano de esa tribu, cuando vio cómo enterraban los franceses a sus seres queridos en una caja y luego se aguzanaban, los de la tribu brasilera se quedaban espantados y horrorizados. ¡Qué falta de afecto! ¿Cómo permiten que el difunto se aguzane? ¿Me entiendes? Entonces era un choque ¿de qué? De culturas. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo juzgar a la Biblia desde mi cultura, del siglo XXI, no puedo juzgar porque esas culturas se manejaban de manera diferente. ¿Está entendiendo? Y yo creo en la palabra de Dios. Entonces no es que Dios le está traumatizando a Abraham, sino que Abraham sabía que los dioses de esa época, la gente presentaba un hijo. ¿Entiendes? Pero Dios le está haciendo una prueba, por supuesto. Dios no es como esos dioses, simplemente le está haciendo una prueba. Eso lo sabemos nosotros. El viejo no lo sabía. ¿Está entendiendo? Abraham no lo sabía. Abraham creía que Dios le estaba pidiendo su único hijo. Entonces aquí vamos a ir por el camino de Abraham. Quisiera que me acompañe para ir el camino de Abraham hasta de donde sale su casa hasta el monte Moria, porque hasta ahí va a ir. Entonces vamos a ir por el camino de Abraham. Nos vamos a poner en el zapato de Abraham para ver qué había en él. A mí me gusta saber qué había en Abraham cuando él daba esos pasos hacia Moria, ¿no? Sí, vamos a ver. Pero le pide eso. Ya hemos visto alguna señal ahí. Es la siguiente, hermanos. Dice así: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno. Tomó consigo 2 siervos suyos y ¿a quién más? A su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Saben qué hizo Abraham? Fue. A su familia no le dijo nada. Ni siquiera esos 2 siervos que estaban ahí, él no le dijo nada. Él no le dijo: miren, voy con Isaac para que lo entregue en sacrificio. ¿Qué quedó? Lo que yo quiero que usted piense allí, hay agonía. Cuando Dios le da la noticia, él acepta porque él cree en Dios. Él confía en Dios. Él acepta eso, pero era una carga ya sobre él. Entonces, naturalmente, los hombres en ocasiones somos así. Cuando los hombres tenemos problemas, nosotros no contamos. Nosotros lo guardamos y sufrimos. Eso está documentado también en psicología. Los hombres nos guardamos. ¿Cómo estás? Bien, pero estás destruido. Estás chiro, no tienes ni para el caldo, ¿entiendes? Pero nosotros, ¿cómo estamos? Bien. Pero mi amor, ¿te pasa algo? No, nada. Y sufre adentro el hombre. Hay una agonía ahí. Pónganse a pensar en Abraham. Cuando Dios da la noticia y él va, había una agonía en su corazón. Había una profunda tristeza. Solamente le dice: mire, voy a adorar al Señor y ya vengo, le dice así. No le quiere contar, no es que él sabía lo que iba a ocurrir en el futuro, él no conocía el futuro. Él solamente sabía que Dios le pedía y a Dios había que obedecerle. Él había aprendido eso, porque ya había pecado anteriormente, así que aprendió: a Dios no le puedo fallar, y es que no le va a fallar. Él sale con todo preparado, el burro, el donkey, ¿qué más va? 2 sleigh, 2 siervos, ¿sí? 2 siervos, y la leña, y va camino. Entonces, hermano, cada kilómetro que él, porque eran como 3 días, cada kilómetro pónganse a pensar, que él daba, era una agonía. Abraham por dentro estaba destruido. Por dentro se hacía muchas interrogantes. ¿Por qué? No puedo cuestionar a Dios, pero ¿por qué? ¿No? Y cuando se iba acercando la agonía era aún peor. No sé si usted ha pasado en una época de agonía, cuando parece que usted tiene que tomar una decisión muy firme y parece que los pies se hacen más literal, se hacen más pesados. Tú quieres y como que no caminas nada. ¿Por qué? Porque estás tensionado, porque estás sufriendo por dentro. Seguro que cuando llegaste a esta nación y si pasaste por la frontera, sabes lo que es eso. El corazón desfallece.
El corazón solamente le toca confiar en Dios, pero desfallece, porque tu vida está en peligro entre la vida y la muerte. Tú no sabes qué va a pasar, simplemente vas, pero tu corazón por dentro desfallece. Hay grietas en el corazón. Entonces Abraham, camino al monte Moria, iba así, con el corazón. Y ¿sabes qué? Muchas veces uno no quiere ser palabra, es como que uno se ahoga. ¿No te ha pasado que como que te asfixias y estás como que te ahogas porque no encuentras respuesta, no encuentras una salida? Así se sentía Abraham. Sigamos viendo. ¿Por qué le digo? Vamos a ver por qué. ¿Te piensa que me estoy inventando? No, el mismo texto me va a entender eso. Miren lo que dice. 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Con tanta pena dijo: ¡Ah! Aquí está el lugar donde pronto sacrificaré a mi hijo. Había dolor en el corazón. Él ve ese lugar, ya está cerca del lugar, lo puede visualizar, lo puede mirar y sabe que allá es el acto más terrible y macabro que él va a presenciar y que él mismo va a ser el ejecutor. Una vez que llega, ¿qué dice más abajo? A ver, ¿quién me ayuda? Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Mentira. Usted dice que es mucha fe. No, no era fe. Abraham es una forma de decirle. Cuando tú no tienes palabras, tú te dices todo estará bien, pero por dentro él desfallecía. Por dentro él estaba sufriendo. Era un sufrimiento invencible, era un quebranto de corazón. A sus siervos no quiere que le acompañen. Le dice a sus siervos: miren, quédense. Él está preparando todo. Ustedes quédense, no vayan. Deja el asno, deja a sus siervos. Y yo y el muchacho. Algunos piensan que eso era fe de Abraham. No, él simplemente no tiene palabras, no tiene que decirle, no le quiere contar. ¿Entiende? Él quiere guardarse en él, él quiere morir con eso. Y va a ir. Ahora va solo con el muchacho. Va a pasar una cosa interesante allí. Miren lo que ocurre, hermanos. ¿Me están siguiendo? Amén. Dice 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego. ¿Y qué más? Y fueron ambos juntos. Esta es otra parte también muy triste. Hace algo que es doloroso, ya le está poniendo, le está alistando al chico. No le dice nada, el chico tampoco sabe, él no sabe lo que va a ocurrir. Solo le dice: mira, lleva tu carga, su leña. El chico alza la leña, esa leña era para que él sea sacrificado, dado en holocausto. Y también llevó el cuchillo y el fuego. Y dice: iban. Ponte a pensar que tú vas con tu hijo, él no sabe lo que tú vas a hacer. Y está cerca el lugar. Doloroso, ¿no? Había sufrimiento. No nos dice el texto, pero uno no necesita ser mandrake para no entender que eso pasa, ¿no? Hay un sufrimiento de Abraham. Va subiendo al camino al monte Moria. Antes de llegar hay una cosa interesante que la Biblia dice, y mira lo que va a ocurrir. Miren. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: papito, padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya Isaac se dio cuenta que había algo extraño. Las cosas no estaban bien claras. Abraham no había sido claro tampoco con Isaac, no le dijo a dónde iban. Entonces, como ya tenía más o menos 12 años, era jovencito, sabe cómo se sacrifica. Entonces le dice: pero papito, ¿está la leña? ¿Qué más estaba? El fuego, el cuchillo. Y el hijo dice: pero papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Yo no veo cordero. Si para sacrificar se necesita, papá, no hay el cordero. ¿Tú cómo responderías a tu hijo si ese fuera tu caso? Difícil, ¿no?
Y como dicen en Ecuador, se la sacó de esta manera. ¿Sabe lo que le dijo? Dios proveerá de cordero, hijo mío. Y no vaya a pensar que él pensaba en eso. Es una salida. ¿Que Dios usa esas salidas para hablar algo profético? Por supuesto que sí. Dios interviene en la inspiración allí, por supuesto que sí. Pero Abraham lo dice como una salida. Dios proveerá. Él no sabía qué iba a pasar. Hasta que llegó al lugar culminante, al monte Moria. Llega a ese lugar. Y allí el chico se da cuenta. ¿Sabe lo que hace Abraham? Vamos a leer lo que hace Abraham ahí ya llegando al lugar. Que este es el episodio más cumbre de todo esto. Dice así: y cuando llegaron al lugar Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, miren, compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Que esta historia es muy triste, hermanos. Quizás desde este punto de vista no lo veamos así, pero es muy triste. Ata a su hijo ya sabía lo que iba a ocurrir, ya. Pero su hijo no dice nada, no hay nada. No, papá, ¿qué estás haciendo? No, el hijo, ya voy a explicar por qué es eso. Pero hay un silencio. Él ata a su hijo y él estaba ya decidido, porque ya desenvainó el cuchillo, ¿no? Para incrustarle sobre el corazón de Isaac. Miren toda la escena, todo el desgarre es desgarre de corazón. Y cuando él estaba a punto de cometer ese acto, Dios desde lo alto dice: Abraham, alza una voz fuerte del cielo, el cielo se le abre ahí y encuentra toda la respuesta que tú necesitas para tu vida. Y el cielo, ¿qué cosa? Se le abre y le dice: no mates a tu hijo. Y hay otra cosa más que quiero que tú entiendas. Esto es una verdad bíblica. Mira lo que pasa. Vamos ahí. Dice así, el 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuerpos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: el monte de Jehová será provisto. La historia puede quedar aquí, yo termino el mensaje. Pero ¿qué quería Dios? ¿Qué lección quería Dios que encontremos aquí? Yo te voy a decir que para Abraham terminó bien, porque su hijo no murió, sino que había a sus espaldas un carnero que estaba atrapado entre espinos, y ese cordero muere en lugar de Isaac y es sacrificado. ¿Sabes? Esta historia es un reflejo del sufrimiento de Dios, porque hay gente que dice que Dios no sufre. Hay gente que piensa que Dios se ha olvidado y lo demandan a Dios. Yo empecé con la demanda de Dios, ¿no? Y comienzan a demandar a Dios: ¿dónde estoy cuando sufres? El mismo Job en el capítulo, todo el capítulo de los libros de Job, preguntaba eso a Dios: ¿acaso tú eres como nosotros? ¿Acaso tú conoces lo que es el ser humano? ¿Acaso tú vives como nosotros? ¿Acaso tú sabes lo que es el polvo? ¿Acaso tú sabes lo que es el hambre? Job te cuestionaba a Dios. Esta historia que yo estoy contando de Abraham es el sufrimiento de Dios y su hijo, el padre y su hijo. Y la historia del padre y el hijo es una historia en la cual sí se da. ¿Cuánto tiempo tuvo Abraham para el monte Moria? ¿Cuánto tiempo fue nuestra salvación? Al tercer día resucitó. Hay una situación simbólica. Abraham, Isaac era el hijo de la promesa. El nacimiento de él fue de manera milagrosa, y el nacimiento de Jesús fue de manera milagrosa. Hay otra relación con Jesús en este pasaje, porque Isaac lleva la leña y Jesús en los evangelios, ¿qué lleva? Lleva la cruz, carga la cruz.
Aquí está el evangelio bendito de salvación, en la cual el Hijo de Dios decide un día llevar tu culpa, llevar tu carga. ¿Sabe? En realidad el cuchillo debía caer sobre ti. Dios debía tomar esta humanidad y desaparecerla, porque la paga del pecado, hermano, Dios debería a mí, William Anduesa, raerme de la tierra. ¿Sí me entiende? El castigo debería caer sobre mí, porque yo soy pecador. ¿Entiende? Entonces, Dios no lo ha hecho así, porque Dios y Jesús decidieron ir por ese camino, por la vía crucis o la vía dolorosa. ¿Entiende? Ellos, o sea, cuando tú me dices Dios no sufre, y Cot decía Dios no sufre, Dios te da la respuesta con Jesús. Dios sí sufre, Dios sabe lo que es el sufrimiento, Dios sabe lo que es padecer, y padecer de verdad. Dios ha pasado por el camino más oscuro para salvarte. Él fue al lugar más bajo para levantarte. Sé que no me digas que Dios no sabe tu sufrimiento. Cada paso que daba Cristo en esta tierra era una agonía para el Padre. El Padre quería librar a su Hijo de la cruz. Los ángeles miraban también esa humillación del Hijo de Dios. O sea, Cristo sufrió. La historia de Abraham nos habla del sufrimiento de Dios. Dios y el Hijo sufrieron. Cada clavo que taladraba las manos de Jesús, taladraban la mente de Dios. Cada escupe, puñetazo que aplicaban sobre el Hijo de Dios, ¿le dolía a quién? Así que no me digas que Dios no sufre. Dios sí sufre y ha sufrido mucho. Para Dios salvarte y darte unas vacaciones inmerecidas, no en Miami, sino en el cielo, Dios tuvo que sufrir. Para darte una visa celestial, Dios tuvo que pagarla. Y a Dios le costó sangre, porque la Biblia dice que no fuiste comprado con oro ni plata, sino con la sangre. Así que no me digas que Dios no sufre y que Dios no te ama. Dios te ama, Dios está contigo. Dios ha dado el paso más grande, el paso más alto, y ha pagado el precio más alto por ti. ¿Y esta salvación de quién? De Jesús. Dios en Jesús sufrió. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, hermano, Dios ya ha dado respuesta. Si tú dices que Dios no está, que Dios nos ha abandonado, la cruz no dice eso. La cruz dice que Dios está cerca del hombre, que Dios ha venido para redimir y rescatar a lo que se había perdido. En la historia de Abraham nosotros podemos entender el sufrimiento indecible de ¿quién? De Dios. Abraham es librado, Abraham puede conocer a Dios y otro es muerto en su lugar. En el caso de Abraham, ¿quién murió? Un cordero. Y en el caso de Dios, ¿quién murió? El Hijo. Y voy terminando con esto. Cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, ¿Isaac dijo algo? ¿Pronunció palabra? Bueno, estaba profetizado. La Biblia dice que Cristo como oveja fue llevado, enmudeció y no abrió. Jesús tampoco, cuando fue al Calvario, abrió su boca. Jesús sabía, voluntariamente fue, no es porque quería obedecer al Padre, sino voluntariamente, por amor a nosotros también, Jesús fue a la cruz y derramó ¿qué cosa? Su bendita sangre para el perdón y la salvación tuya. En las religiones paganas, ¿sabes quién sufría? El adorador. En las religiones paganas, ¿quién sufría? No el Dios. Los dioses no sufrían. ¿Quiénes sufrían? Nosotros, los seres humanos, porque ellos tenían que dar algo a su Dios para aplacar la ira. En la religión cristiana no es el hombre, el adorador el que sufre, es Dios el que sufre para alcanzar, para redimirte. Es el Dios que se entrega totalmente, libremente por ti para salvarte. Él no te está pidiendo a ti oro o plata. Él no te está pidiendo hacer grandes sacrificios. Él no está pidiendo que mates a tus hijos para que tú le agrades. Él ya dio el paso. Él dio el paso más grande. Él se dio a sí mismo para tu salvación. Él se dio totalmente para que tú seas redimido y salvado. Esa es la religión cristiana. Dios se da, de tal manera amó Dios al mundo, que pide que tú le des algo. No, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios te pide tu corazón para transformarlo. Amén.
¿Para qué te pide? O sea, Dios te es tan bueno hasta que te pide que te entregues para transformar ese corazón altanero y orgulloso y poner otro nombre, ya no el nombre orgulloso, sino ahora sí el hombre de fe, ¿no? A que tú confíes en ¿quién? En Dios. Esta noche quiero hacer un llamado, no sé si tú has entendido la palabra. ¿Cuántos han entendido la palabra? ¿Creen que Dios les ha hablado? ¿Sí? Hermanos, Dios te llama a través de Jesús a reconciliarte con Él. Dios te llama a través de Jesús a decirte que está contigo, que no te ha abandonado, que no te preocupes del futuro. Yo tampoco conozco el futuro, pero si estás con Él, entonces el futuro va a ser seguro, vas a llegar a puerto seguro. Quizás estés pasando peripecias, quizás estés asustado, con miedo, pero Dios quiere estar contigo, Dios te va a acompañar, y si Él te acompaña, no hay por qué temer. Si Él te acompaña, tú llegarás a las mansiones celestiales. Él quiere estar contigo, Él quiere acompañarte, Él quiere guiarte, Él no te va a abandonar, ¿entiendes? Él va a proveer por ti, pero ahora tú tienes que darle tu corazón. Dice, hijo mío, dame tú. ¿Cuántos quieren darle el corazón a Jesús? ¿Puedo ver sus manos? Vamos a ponernos en pie para orar, para agradecerle al Señor por su palabra. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Señor, elevamos una oración a ti, a tu trono celestial, a tu trono de gracia. En este momento convencidos de que la respuesta sobre tu abandono ha sido respondida en la cruz. Nunca nos abandonaste. Siempre pensaste en lo mejor para nosotros. Siempre estuviste dispuesto a dar todo por nosotros. Diste a tu único hijo. Al dar a Jesús diste todo el universo. En Cristo nos demostraste que nos amas y que estás dispuesto a llevarnos a las mansiones celestiales. Estás dispuesto a llevarnos a un futuro mejor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, y hoy te decimos que queremos confiar en Cristo, que queremos que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestro guía, que Él sea nuestro pastor, y que este es nuestro Dios que hemos esperado y creemos que nos salvará. Queremos, Señor, dejar nuestras cuitas, nuestras cargas, nuestros miedos en Jesús, y no dudar de que así como Abraham tú lo conduciste para que conozca tu palabra y el evangelio, así también tú nos estás conduciendo para conocer tu palabra y el evangelio, y no tener miedo, entender que es un Dios que está al control de nuestras vidas y que va guiándonos hacia un lugar seguro. Bendito sea tu nombre, Dios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aplauso para el Señor. Para los que desean, tengo el libro de Romanos, los que todavía no lo tienen, algunos ya lo tienen, ¿sí? Y el último libro que escribí, El despertar de la gracia, al final en la mesa. Gracias, pastor. Dios lo bendiga.